Pero fíjense, mis hermanos y hermanas, que en el Código Civil la adopción es descrita como un acto judicial. Un acto judicial. Pero cuando uno después averigua un poquito lo que es todo el tema de la adopción, se da cuenta de que más que un acto, en nuestro mundo de hoy en día acaba siendo un proceso largo, a veces difícil y tortuoso, para que uno acabe siendo adoptado como hijo de una familia concreta. Este tema, mis hermanos, de la adopción, ese tema de ser hijos de Dios, es el tema precisamente central de estos versículos que se han leído en la Escritura en el día de hoy. Y hemos leído lo que es desde 1 de Juan capítulo 2, del versículo 28 y 29, hasta el capítulo 3, versículo 10. Y la verdad es que el mensaje solamente de hoy versará en lo que son los versículos 28 y 29 del capítulo 2 y los 3 primeros versículos del capítulo 3. Lo que pasa es que hemos leído más, mis hermanos, para tener contexto, porque aquí el contexto es importante. Es importante saber cómo Juan nos está presentando lo que es la doctrina de ser hijos de Dios. La verdad es que esos versículos que se han leído, mis hermanos, es una exposición preciosa y gloriosa de lo que es la doctrina de la adopción, lo que es la realidad bíblica de que el creyente es hijo de Dios. Por tanto, con esta idea, mis hermanos, tengan abiertos delante de ustedes las Biblias, sobre todo en el capítulo 2, versículos 28 y 29, y capítulo 3, los 3 primeros versículos. Y con esta idea central, el tema de hoy, el título del mensaje de hoy es Hijos de Dios. Con esa idea central, mis hermanos, hay 3 aspectos, 3 puntos que podemos destacar en estos versículos que se han leído. Primero, debemos introducir 2 aspectos básicos para la doctrina de hijos de Dios. Segundo, debemos considerar nuestra identidad presente como hijos de Dios. Y tercero, debemos tener la esperanza de nuestra manifestación futura como hijos de Dios. Vamos a considerar estos 3 puntos, mis hermanos. Primero, debemos introducir 2 aspectos básicos, 2 aspectos previos en la doctrina de hijos de Dios. 2 aspectos que nos introduce aquí el apóstol Juan. Y la pregunta es, ¿cuáles son esos 2 aspectos previos para entender la doctrina de hijos de Dios? Y el primer aspecto previo es que debemos permanecer en Cristo para no ser avergonzados en su venida. Ese es el primer aspecto previo que introduce Juan antes de desarrollar lo que es la doctrina de ser hijos de Dios. Fíjense que los versículos 28 y 29, mis hermanos, del capítulo 2, son 2 versículos introductorios. Son 2 versículos que actúan de puente entre lo que vimos la semana pasada y lo que Juan nos va a explicar ahora sobre ser hijos de Dios. Si recordamos un poquito lo que vimos la semana pasada, mis hermanos, el apóstol Juan lo que estaba haciendo era identificar a aquellos falsos profetas, aquellos engañadores que se habían introducido en aquella congregación, los identifica en base a la confesión de la verdad de que Jesús es el Cristo. Juan les dijo de que esa verdad de que Jesús es el Cristo era una verdad dada por la enseñanza y el conocimiento del Espíritu Santo. Y era una verdad identificadora, básica y crucial en la fe. Una verdad que identificaba lo que eran esos engañadores, esos anticristos, esos que estaban en contra de esa verdad, diferenciaba a los que no sustentaban esa verdad de que Jesús es el Cristo con aquellos que son verdaderos cristianos, que por la obra del Espíritu y la gracia de Dios sustentan, creen lo que es esa confesión básica de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y por lo tanto, debido a la importancia de esa confesión de que Jesús es el Cristo, el apóstol Juan les dice a aquellos creyentes de que esa verdad, de que esa confesión permanezca en ellos. Por medio de la obra del Espíritu y la enseñanza del Espíritu, esa confesión debía permanecer en ellos. Y fíjense, mis hermanos, que esa idea de permanecer, fíjense cómo el apóstol Juan la vuelve a captar en el versículo 28. Y ahora, hijitos, permaneced en él.
En el versículo 27 Juan les dijo que debido a esa enseñanza y a esa permanencia del Espíritu en ellos, debían permanecer en Él, permanecer en Cristo. Fíjense el final del versículo 27 en el capítulo 2. Permaneced en Él. Y ahora sigue con este tema Juan. Y ahora, hijitos, permaneced en Él. Es a partir de aquí, mis hermanos, fíjense cómo ha cogido ese tema de los versículos anteriores, y es a partir de aquí, del versículo 28 en adelante, que Juan empieza a desarrollar todo lo que es su tema de ser hijos de Dios. Y es que el tema de ser hijos de Dios en esos versículos que hemos leído es central. Y lo desarrolla Juan con diferentes expresiones. Fíjense la expresión al final del versículo 29. Es nacido de Él. Fíjense ahora en el versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y hasta el versículo 10, la columna vertebral de esos versículos es la realidad de ser hijos de Dios. Es la realidad de haber sido nacidos de Él, nacidos de Dios. Esa es la columna vertebral. Ahora bien, Juan no introduce ese tema, no presenta ese tema de ser hijos de Dios de cualquier manera en estos versículos, mis hermanos. Los versículos 28 y 29, como hemos dicho, son introductorios, de transición. Los 3 primeros versículos del capítulo 10, Juan va a desarrollar lo que es la doctrina de ser hijos de Dios. ¿Qué supone esto? Y a partir del versículo 4 hasta el versículo 10, Juan va a desarrollar las implicaciones éticas, las implicaciones prácticas en la vida de lo que supone ser hijo de Dios. Por tanto, mis hermanos, cuando Juan nos presenta aquí la doctrina de ser hijos de Dios, la va a presentar siendo consciente de que ser hijo de Dios tiene que presentar unas implicaciones éticas, prácticas, morales en la vida de aquellos que son hijos de Dios. Puesto de otra manera, el que es hijo de Dios tendrá que vivir como tal. Eso es lo que Juan nos va a decir. Y va a presentarnos esa doctrina con sus implicaciones éticas y prácticas en la vida ligado a un evento esencial. Al evento, mis hermanos, de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que menciona precisamente esa venida 2 veces. Fíjense en el versículo 28 del capítulo 2. Y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste. Fíjense ahora en el versículo 2 del capítulo 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste. Por tanto, esta es la manera, mis hermanos, como Juan nos va a presentar esta doctrina. Los versículos 28 y 29, versículos de transición, nos introducirá el tema de ser hijos de Dios y esa vida justa como hijos de Dios. Los 3 primeros versículos del capítulo 3 desarrollará la doctrina de lo que es hijos de Dios. Y a partir del 4, que es lo que veremos la semana que viene, las implicaciones prácticas, éticas en la vida de ser hijos de Dios. Cuando fíjense que así es como Juan nos va a presentar esta doctrina. Y lo primero que va a hacer Juan es presentarnos un aspecto introductorio básico para entenderla. Y es ese aspecto que hemos dicho, de que debemos permanecer en Cristo para no ser avergonzados en su venida. Fíjense el versículo 28. Vamos ahora a nuestro texto, mis hermanos. Fíjense en el versículo 28 del capítulo 2. Y ahora, hijitos, permaneced en Él. Permaneced en Cristo. Permaneced en Jesús. La pregunta aquí quizá que debería surgir, mis hermanos, es ¿cómo esto se hace? ¿Cómo se permanece en Él? ¿Cómo se permanece en Jesús el Cristo? Quizás esta es la pregunta que alguien puede tener en mente. Se nos dice, permaneced en Él. ¿Cómo hacemos esto, mis hermanos? Y aquí la clave está en el verbo permanecer, mis hermanos. Fíjense que, recuerden que Juan en el argumento previo nos dijo que el Espíritu Santo, esa unción que vimos que Juan hablaba, el Espíritu Santo es aquel que permanece en el creyente. Y es aquel que da conocimiento, es aquel que enseña por medio de la palabra escrita lo que significa esa confesión de que Jesús es el Cristo. La refuerza, la asegura, la explica, da confianza. Por tanto, permaneced en Él, permaneced en Cristo, mis hermanos. Por un lado,
es una realidad subjetiva en todo creyente. ¿En qué sentido es una realidad subjetiva? Es una realidad subjetiva en el sentido de que permanecer en Cristo viene de ese testimonio interno, de esa enseñanza interna del Espíritu Santo en la vida del creyente que enseña, refuerza y testifica la verdad de que Jesús es el Cristo. Es como Pablo cuando escribe en Romanos 8, dice que el Espíritu Santo es aquel que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Existe una convicción, una certeza, una seguridad por esa obra interna del Espíritu en cada creyente de que uno es hijo de Dios. Por lo tanto, permaneced en Él, por un lado, es subjetivo con esa obra interna del Espíritu. Ahora bien, permaneced en Cristo, por otro lado, no solamente es algo subjetivo por esa enseñanza del Espíritu, es algo también objetivo. ¿Por qué? Porque fíjense que ya les dijo Juan, miren el versículo 24 del capítulo 2. Juan les dijo, lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Eso que habían oído desde el principio, mis hermanos, era básicamente la verdad del Evangelio de Cristo Jesús. Lo que habían oído desde el principio es que eso concerniente al verbo de vida, que había sido oído, que había sido visto, que había sido palpado con las manos, eso concerniente al verbo de vida, que la vida eterna había sido manifestada con la encarnación del eterno Hijo de Dios en la persona de Cristo Jesús, ese evangelio debía permanecer en ellos. Por lo tanto, permanecer en él, mis hermanos, es objetivo. ¿En qué sentido? En que por la obra del Espíritu Santo, por la enseñanza del Espíritu Santo, usando la palabra inspirada, usando el testimonio inscrito, mis hermanos, de los apóstoles, el creyente permanece en la verdad bíblica del Evangelio. El creyente, mis hermanos, no solamente recibe, no solamente cree, sino que permanece en lo que ha oído desde el principio. Permanece en el Evangelio de Cristo, en la verdad de que Jesús y no otro es el Cristo, el Hijo de Dios, quien murió por nuestros pecados. Por tanto, mis hermanos, el permanecer en Él, en definitiva, implica recibir, creer y permanecer en esa verdad del Evangelio. Y aquí Juan les dice, hijitos míos, permaneced en Él para un propósito bien claro. Fíjense el versículo 28. Fíjense el propósito. Permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Juan les dice, permaneced en ese evangelio, en esa verdad de que Jesús es el Cristo, para un propósito claro. Porque hay un evento histórico que sí o sí va a suceder y va a darse. Y es el evento histórico de que Cristo viene, mis hermanos. Es el evento histórico de que Cristo va a volver a manifestarse, así como vino en su primera venida, mis hermanos, va a volver en su segunda venida. Permaneced para que cuando Él, Cristo, se manifieste, entonces tengamos ¿qué? Piensa lo que dice el versículo 28. Tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Esa traducción, saben, aquí es un tanto extraña, mis hermanos. Déjenme que se la lea en la Reina Valera revisada. Revisaron esta traducción. Y fíjense lo que dice, mis hermanos, la Reina Valera revisada en ese versículo. Dice, ahora, hijitos míos, permanezcan en Él para que cuando aparezca o se manifieste, tengan confianza y no seamos avergonzados delante de Él en su venida. ¿Cuál es la diferencia con nuestra traducción aquí? Que la Reina Valera revisada pone tener confianza y no ser avergonzados de manera conjunta, una al lado de la otra. Y eso es muy importante en el texto. Porque, mis hermanos, esas dos expresiones, tener confianza y no ser avergonzados, se explican la una a la otra. Si uno se pregunta aquí, ¿qué es tener confianza cuando Él venga? Juan lo explica, esa confianza es que no seremos avergonzados cuando Cristo se presente en su segunda venida.
Y fíjense, mis hermanos, que eso lo entendemos así, porque esa palabra confianza, en la primera carta, Juan la utiliza 4 veces. Y de las 4 veces que la utiliza Juan, a veces se refiere a tener confianza cuando Cristo viene en juicio o tener confianza en la oración. Esas son las 2 maneras como Juan utiliza la idea de confianza. Evidentemente, cuando vamos aquí al versículo 28, nada tiene que ver con confianza en la oración, sino que la idea aquí, mis hermanos, es que tengamos confianza de que cuando Cristo se manifieste en su segunda venida en juicio, no seremos avergonzados. Esa es la idea que aparece en el capítulo 4, versículo 17 de esta misma carta. Fíjense en el capítulo 4, versículo 17. Dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Para que tengamos confianza en el día del juicio. Eso es a lo que se está refiriendo Juan en el versículo 28. Permanezcamos en la verdad de que Jesús es el Cristo. Permanezcamos en esa verdad gloriosa del Evangelio de que Jesús es el Hijo de Dios, para que cuando este en el cual permanecemos venga, tengamos la confianza de que en ese día de su venida y el día del juicio no seremos avergonzados delante de Él. Porque, mis hermanos, cuando Cristo venga en su segunda venida, ¿saben qué? Va a venir para poner las cosas en su sitio, mis hermanos. Va a venir, mis hermanos, para hacer justicia perfecta. Va a venir, mis hermanos, para poner las cosas que están patas para arriba en este mundo, va a venir para ponerlas bien y conforme a lo que es su justicia última. Va a venir, mis hermanos, Cristo para hacer justicia sobre todos aquellos que son pecadores, mis hermanos. Y va a venir para hacer justicia también en aquellos que han confiado en Él como su Señor y como su Salvador, mis hermanos. Y si en ese día no seremos avergonzados delante de Él y tendremos confianza, ¿saben por qué será? No será, mis hermanos, porque seamos muy buenos como creyentes. No será, mis hermanos, porque seamos perfectos. Será simplemente que por su gracia, mis hermanos, por la obra del Espíritu en nosotros, hemos creído, hemos aceptado, hemos permanecido en que ese que vendrá a hacer justicia es nuestro Cristo, de que ese que vendrá a hacer justicia es el eterno Hijo de Dios, de que ese que es el Cristo y el Hijo de Dios murió por nuestros pecados, murió para perdonarnos, murió para salvarnos, mis hermanos. No seremos avergonzados no por nosotros, sino porque hemos creído que Jesucristo es el justo abogado que está a la diestra de nuestro Padre, bogando por nosotros a buen favor, mis hermanos. Porque hemos creído que Él, y solamente Él, es la propiciación por nuestros pecados. Y esa permanencia en esa confesión, mis hermanos, será lo que no nos avergonzará delante de Él. Saben que cuando uno piensa en esto, mis hermanos, cuando yo pienso en mí mismo, cuando puedes pensar en tú mismo, cuando pienso en mí mismo y veo mi vida, y mi vida, mis hermanos, a veces de pecado, de fracasos, de caídas, de falta de justicia delante de Dios, ¿saben lo que tengo clarísimo? Que en ese día, mis hermanos, debería ser el primero avergonzado delante de Cristo. Pero en ese día no habrá vergüenza, no por quién soy yo, sino por quién es Él, por lo que Él hizo. Porque Él murió para lavarme de mis pecados y de todos aquellos que somos hijos de Dios, mis hermanos. Fíjense lo que Juan ha introducido aquí. Ha introducido el tema de la justicia. Cuando el Hijo venga, vendrá, mis hermanos, en justicia y juicio. Y eso es el segundo aspecto a considerar antes de entender la doctrina de hijos de Dios. Porque fíjense, no solamente debemos permanecer en Cristo para no ser avergonzados cuando Él venga, sino también entender que Dios es justo, ven el tema de la justicia, y todo nacido de Él vive justamente. Fíjense cómo esto aparece, mis hermanos, en el versículo 29. Y aquí empieza a introducir el tema
de hijos de Dios. Cristo vendrá en su justicia última en el día de su segunda venida. Y ahora fíjense que hay un conocimiento, mis hermanos, que aquí debe saberse. Fíjense el versículo 29. Si sabéis que Él es justo. Y eso es importante. Se puede referir a Cristo o a Dios aquí en general, mis hermanos. Si sabéis que Él es justo, entonces fíjense, sabed también que todo aquel que hace justicia es nacido de Él. ¿Ven esa expresión? Nacido de Él. Aquí empieza a introducir ya el tema de ser hijos de Dios. Nacido de Él. Y lo primero que Juan, mis hermanos, pone la puntualización es en entender que Dios es justo. Es en entender el atributo de la justicia de Dios. ¿Y qué significa que Dios es justo? ¿Qué significa, mis hermanos, que Cristo, el Hijo de Dios, es justo, mis hermanos? ¿Qué significa que Dios es justo? Piensen en un juez. Los chicos, pensar en un juez. ¿Y cuándo decimos que un juez obra justamente? Que un juez obra rectamente. Realmente solemos decir que un juez obra rectamente, ejerce una justicia o una sentencia justa y recta, cuando esa sentencia está de acuerdo ¿a qué? Está de acuerdo y es consistente con la ley que ha sido dada. Hay una ley en este país, ya no entramos en si mejor o peor, hay una ley en este país y cuando el juez obra y su sentencia es recta, acorde, consistente a esa ley, se dice entonces que el juez es justo y ha obrado con justicia y rectitud. Es decir, se obra siempre a un estándar determinado. Muy bien, con esta idea piensen en Dios, mis hermanos. ¿En base a qué ley Dios obra justamente? ¿Cuál es, mis hermanos, el estándar con el cual Dios obra para que sus actos sean rectos y justos? ¿Qué ley está por encima de Dios, mis hermanos? ¿Lo han pensado esto? ¿Y saben cuál es la respuesta? La respuesta es que no hay ninguna ley por encima de Dios, mis hermanos. No hay nadie mayor que Dios, mis hermanos. Por lo tanto, mis hermanos, es el ser de Dios, la persona misma de Dios, el estándar último y perfecto de justicia. Dios es el único, mis hermanos. Dios es el único que puede aplicarse a sí mismo esa frase tan gloriosa de las películas de vaqueros, mis hermanos. Cuando aparece uno ahí con sus botas y sus espuelas y dice, aquí yo soy la ley. Pues es el único, mis hermanos, que Dios puede aplicarse esto personalmente a Él. Porque no hay nadie mayor a Dios. No hay nadie más grande que Dios. No hay nadie más alto que el Dios que ha creado los cielos y la tierra y ha redimido a sus hijos. No hay una ley por encima de Dios. Por tanto, Dios mismo, su persona, es el estándar último de la ley y de la justicia perfecta. ¿Por qué? Porque nuestro Dios, mis hermanos, es un Dios moral, a diferencia de los dioses de este mundo, mis hermanos. Cuando Dios creó todas las cosas en Génesis 1, lo que se va repitiendo es que vio Dios que era bueno, vio Dios que era bueno, vio Dios que era bueno. Llegamos al capítulo 1, versículo 31 de Génesis, y cuando Dios contempla toda la creación, ¿qué es lo que dice? Y vio que todo lo que había creado era bueno en gran manera. Y cuando creó a Adán y lo vio ahí a él solito, sin nadie, muchos animalitos alrededor, pero él solito en el Edén, mis hermanos, ¿qué es lo que dijo Dios? No es bueno que el hombre esté solo. Díganme, ¿qué ley había en aquel entonces, mis hermanos? ¿La ley del Sinaí que dio a Moisés y a Israel? Eso era mucho más tarde en la historia de la salvación. Que ayer los chicos aprendieron que la historia de la salvación es histórica en el tiempo, ¿es que sí, chicos? Eso era mucho más tarde en la historia de la salvación, mis hermanos.
¿Qué ley había que determinase para Dios lo que era bueno en gran manera y que no era bueno que el hombre estuviese solo? ¿Saben qué ley había, mis hermanos? ¿Saben qué estándar y regla de justicia para determinar lo bueno y lo malo había en aquel entonces, mis hermanos? Estaba Dios. Y Dios conoce lo que es bueno y malo, no solamente porque es omnisciente, sino porque Él en su ser es el estándar de justicia, último y perfecto. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Un poco más de teología en el día de hoy. Lo que quiere decir es que cuando Dios actúa, cuando Dios obra, mis hermanos, siempre obra con justicia. ¿Por qué? Porque Dios siempre va a obrar, lo entendamos nosotros o no lo entendamos. Dios siempre obrará conforme a quién es Él. Dios siempre obrará conforme y consistente a su persona y nunca en contra de quién es Él. Por lo tanto, siempre obrará justamente. Y eso, mis hermanos, es glorioso. ¿Saben por qué? Porque cuando Cristo venga, que es Dios en sí mismo, Dios verdadero de Dios verdadero, Dios encarnado, mis hermanos, sabemos que Cristo obrará justicia perfecta. Porque Él no va a ser, mis hermanos, desviado ni mover su justicia por lo que son las constituciones de este mundo, por lo que son las leyes de este mundo. Tampoco, mis hermanos, va a ser llevado por la Declaración de Derechos Humanos aprobada el 10 de diciembre de 1948. Hay un libro, mis hermanos, que les recomiendo, que se llama Abrazar al Mundo. Claro, después del mensaje de hace 3 semanas de No habéis al mundo, de que ahora les presento un libro que dice Abrazar al Mundo, pues no queda muy bien, la verdad. Pero es un libro interesante, es un libro que habla de todo el movimiento geopolítico que se está produciendo ahora. Y el autor de ese libro dice, es que la Declaración de Derechos Humanos, que se aprobó en el 1948, dice, esa declaración sería impensable que hoy en día fuese reconocida. Porque, por ejemplo, llegamos a una cultura islámica y te dirían, oye, ¿pero qué es eso? Derechos de igualdad entre hombre y mujer en una cultura islámica. Dice, esto en nuestra cosmovisión no entra. O una cultura más oriental. Nosotros no nos movemos tanto por eso, nos movemos más por cuestiones de honor y de vergüenza. Por tanto, el autor dice, sería muy difícil aprobar esa Declaración de Derechos Humanos, que es una visión más occidental, hoy en día con visiones del mundo más oriental. Pero mis hermanos, cuando Cristo venga, porque Él es Dios y es justo en sí mismo, obrará justicia, mis hermanos, no en base a esas cartas magnas, sino en base a quién es Él en sí mismo. Y sabemos, por lo tanto, mis hermanos, que Él obrará con justicia y sabemos entonces, mis hermanos, que aquellos que hemos creído en Él, como dice la Escritura, el justo por su fe vivirá. Y eso, mis hermanos, Cristo será justo en aplicar esto al fin de los tiempos. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que implica que Dios es justo. Por lo tanto, si sabemos esto, fíjense que el conocimiento se desliga ahora en el versículo 29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo aquel que hace justicia es nacido de Él. Fíjense, si sabemos que Dios es justo, todo aquel que hace justicia, todo aquel que hace lo que es justo. Y paremos aquí. ¿Qué es hacer lo que es justo, mis hermanos? Si le preguntamos esto a alguien hoy en día, de puertas para afuera, mis hermanos, quizá en algunas cosas estaríamos de acuerdo, mis hermanos. Pero en muchas otras cosas de lo que nos dirían, esto es lo que es hacer justicia, esto es lo que es ser justo, mis hermanos, quizá no estaríamos tan de acuerdo. ¿Por qué? Porque el ser humano es un ser humano caído. Y desde Génesis 3, mis hermanos, el ser humano cayó en la trampa que le dijo Satanás a Eva y a Adán, que posiblemente también estaba ahí escuchando. ¿Ya? Les dijo, no, cuando comáis de esto no moriréis, sino que seréis, ¿qué?
seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Es decir, vosotros, ser humano, seréis ahora el estándar último de justicia. Vosotros, seres humanos, determinaréis lo que es justo e injusto, bueno y malo, no en base al estándar último de justicia que es Dios, sino en base a vosotros mismos. Y ahí salió todo, porque nosotros, mis hermanos, somos un ser humano caído. Por tanto, ¿qué significa aquel que hace justicia? ¿Saben qué significa esto, mis hermanos? Que aquel que hace justicia es aquel cuya vida, mis hermanos, es una vida recta, acorde y consistente con el ser de Dios. No es hacer cualquier cosa, es hacer aquello que es recto a los ojos de Dios, consistente y acorde con el ser de Dios y su ley, coherente con este Dios que es justo. Por lo tanto, sabed que todo el que vive así es que, dice Juan, fíjense, es nacido de él. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Todo aquel que su vida es una vida recta y en consistencia al Dios justo, este es el que es nacido de Dios. En otras palabras, este es hijo de Dios, mis hermanos. Por lo tanto, lo que está diciendo Juan aquí es que el que es nacido de Dios, el que es hijo de Dios, su vida tiene que ser una vida, ¿qué? Tiene que ser una vida acorde y consistente con el Dios que le ha hecho nacer, con su Padre Celestial. Mis hermanos, un limonero, ¿qué es lo que da? Da limones. Un naranjo da naranjas. Un manzano da manzanas. Un nacido de nuevo por la obra de Dios, ¿qué debe dar, mis hermanos? Debe dar frutos de justicia en su vida. Una vida acorde a su Dios. ¿Se dan cuenta? Juan aquí ya introduce la idea de que ser hijo de Dios tiene implicaciones prácticas. ¿Saben toda esta sección última? ¿Saben cómo se resume? Se resume en un dicho, mis hermanos, que tenemos en nuestra lengua española. De tal palo, tal astilla, mis hermanos. Fíjense que aquí claramente Juan ha dicho, aquel que es nacido se identifica con una vida de justicia acorde a él, acorde al Padre Celestial. Estos son los dos aspectos introductorios. Y aquí podría salir alguien, mis hermanos, de aquella congregación y decir, bueno, pero ¿quiénes son exactamente los nacidos de él? ¿Quiénes son exactamente los nacidos de Dios? Y aquí entra el segundo punto. Debemos considerar nuestra identidad presente como hijos de Dios. Y en eso que consideramos, mis hermanos, consideramos primero que el ser hijos de Dios es el propósito del amor del Padre. Fíjense ahora en el versículo 1 del capítulo 3. Después de que ha dicho, el que hace justicia es nacido de él, mis hermanos, llegamos al versículo 1 del capítulo 3 y va Juan y les dice a sus oyentes, mirad, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, mis hermanos. Algunos han considerado estos versículos, el 1, el 2 y el 3, como unos versículos de paréntesis en el argumento de Juan. ¿Por qué? Porque fíjense que en el versículo 29 dice, todo aquel que hace justicia es nacido de él, y ahora fíjense cómo esto lo retoma en el versículo 4 del capítulo 3. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Las aplicaciones prácticas empiezan aquí. Entonces algunos dicen, bueno, los 3 primeros versículos del capítulo 3 son paréntesis. Pero mis hermanos, no son paréntesis, son fundamentales en el argumento de Juan. Porque en esos 3 versículos lo que hace Juan, mis hermanos, es abrirnos, explicarnos lo que significa la doctrina de la adopción de ser hijos de Dios. Y lo hace de una manera muy concreta. Lo hace, ¿saben cómo? Aplicando esa doctrina, mis hermanos, a esos creyentes a los cuales está escribiendo. Si alguien le preguntase aquí, Juan, ¿puedes ser más específico de quiénes son los nacidos de él? ¿Puedes concretarme un poco más quiénes son esos nacidos de él que han de vivir en justicia en su vida? ¿Me lo puedes concretar? Versículo 1 del capítulo 3. Mirad. ¿A quién se dirige?
Se dirige, mis hermanos, a esos creyentes a los que está escribiendo. Y dice, mirad vosotros creyentes, mirad vosotros y no otros. Este mensaje es para vosotros creyentes. Vosotros sois los que tenéis que considerar cuál es vuestra identidad presente. Vosotros creyentes sois los que tenéis que mirar ese gran amor que os ha hecho ser hijos de Dios. Vosotros sois los nacidos de Él, creyentes, no otros. Y fíjense que aquí Juan pone, mis hermanos, lo que es el énfasis en que primero deben considerar algo. Fíjense el versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. La visión tiene que estar puesta en eso. Eso es enfático en el texto. Mirar cuál amor nos ha dado. Mirar el gran amor del Padre. Y mis hermanos, cuando pensamos en el amor del Padre, cuando pensamos en el amor de Dios, ¿cómo se ha manifestado ese amor en nuestra vida? O sea, una de las maneras en cómo se ha manifestado, la manifestación sublime, mis hermanos, del amor de Dios es que el Padre lo que hizo es dar a su Hijo, mis hermanos. Y lo que hizo básicamente es dar a su Hijo eterno, a su Hijo unigénito, para que Él muriese a favor de aquellos que Él, el Padre, ha amado. Y derramase su sangre para perdón de pecados. Esa es una manifestación sublime del amor de Dios. Pero aquí Juan nos habla de otra manifestación. Dice, mirad cuál amor. Ese cuál, ¿se dan cuenta de ese cuál? Algunas versiones tienen grande, pero en realidad la palabra es cuál. Mirar cuál amor. Ese cuál es importante, porque está especificando una manifestación concreta de ese amor de Dios. ¿Cuál es ese amor concreto? Esa manifestación específica. Fíjense, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Cuál es el propósito de ese amor? Para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso es sorprendente, mis hermanos. Aquí la idea no es que el amor de Dios se ha manifestado para que seamos llamados. Es decir, que uno lo ve por ahí, hey, mira ese, un hijo de Dios. Es llamado hijo de Dios. No, esta no es la idea, mis hermanos. La idea es que el propósito del amor del Padre derramado en las vidas del creyente, el propósito de ese amor es que fuésemos hechos sus hijos. Mis hermanos, esta es la idea. Cuando Dios derramó su amor, lo derramó con un propósito claro. Lo derramó con el propósito de que aquellos depositarios de su amor fuesen hechos sus hijos. Por lo tanto, lo que es, mis hermanos, la doctrina de la adopción, el ser hechos hijos de Dios, siempre es, mis hermanos, el propósito, el acto de Dios de su amor adoptivo y eterno, mis hermanos. En concreto, es el acto de Dios Padre. No es un proceso en nuestras vidas el ser adoptados. No es un proceso el ser hijos de Dios. Es el acto de Dios Padre, de la primera persona de la Trinidad, que derramando su amor, su propósito en un acto fue adoptarnos como sus hijos, para siempre y eternamente. Y hacer esto, mis hermanos, de una vez por todas. Y hacerlo en Cristo. Fíjense lo que el apóstol Pablo, mis hermanos, escribe en Efesios capítulo 1, versículo 5. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, por el puro afecto de su voluntad. ¿Se dan cuenta? Habiéndonos predestinado, en amor nos amó, y en Cristo Jesús, el Hijo eterno, ese amor de Dios nos llevó a ser adoptados como sus hijos. Cristo es el Hijo eterno por excelencia. Y nuestra adopción de hijos se deriva, mis hermanos, de estar adoptados por el amor del Padre en Cristo Jesús, su Hijo. Saben, en Canadá, mis hermanos, en Canadá el proceso de adopción es complicado. Estuvimos ahí con una familia que adoptó 3 niñas y estuvimos en ese proceso. Y ahí en Canadá, mis hermanos, se organizan lo que son una especie de ferias, iba a decir de fieras, bueno, algunas fieras ya, de ferias, mis hermanos, de ferias, donde hay diferentes agencias de adopción. Y uno va a estas agencias
Y cuando entra en una de estas agencias, lo que se le muestra son fotos de los niños y se les muestra un informe de todos y cada uno de esos niños para ser adoptados. Y en ese informe se muestran las diferentes problemáticas que esos niños tienen, las diferentes situaciones conflictivas de esos niños, de dónde vienen. Y entonces uno, en función del informe, pues escoge para iniciar lo que es el proceso de adopción. Mis hermanos, si se hubiese montado una feria divina de adopción, mis hermanos, y estuviésemos ahí, el informe, mis hermanos, que se pasaría de todos y cada uno de nosotros, sin excepción, sería pecadores, caídos, rebeldes, hijos de ira, desobedientes, guapo pero pecador. Mis hermanos, ¿quién adoptaría a alguien así? ¿Quién adoptaría a alguien con un informe así? ¿Saben quién adoptaría, mis hermanos? Nadie. Solamente nuestro Padre, porque Él nos amó. De otra manera, mis hermanos, en nuestra condición hubiésemos sido inadoptables, mis hermanos. Pero el amor del Padre, el amor eterno, el amor, mis hermanos, que va más allá de lo que podemos imaginarnos, el propósito de amarnos a esos con ese currículum, mis hermanos, es que les amé para que fuesen mis hijos. Y esta es nuestra identidad presente, mis hermanos. Ese es el mayor privilegio que nos ha sido dado. Mirad cuál amor para que seamos llamados hijos del Dios Altísimo. John Owen definió lo que es la adopción de la siguiente manera. Dice, es la cabeza, el manantial, la fuente de la cual todos los demás privilegios brotan y fluyen, mis hermanos. Todos los privilegios que tenemos brotan y fluyen. ¿Saben de qué? De que el Padre nos amó sabiendo que éramos pecadores y nos amó para ser sus hijos. Y nos dio esa corona de adopción de la cual fluyen y brotan todos los privilegios que como hijos tenemos por haber sido trasladados de la familia del mundo a la familia de nuestro Dios. Y así es como John Owen define esa adopción. Fíjense. La adopción es la traslación autoritativa, Dios con autoridad, que hace trasladar al creyente por medio de Jesucristo de la familia del mundo y de Satanás a la familia de Dios, con investidura, con todos los privilegios y ventajas de esa familia, mis hermanos. Trasladados de la familia del mundo. Por eso aquí Juan en el versículo 1 dirá, por esto el mundo nos conoce, porque no le conoció a Él. No conoció a este Dios que es vuestro Padre. Pero hemos sido trasladados de esa familia de Satanás y del mundo a la familia de nuestro Dios por ese acto de amor de Dios, de adoptarnos en Cristo Jesús. Y fíjense, mis hermanos, que esta es nuestra identidad presente. Como creyentes, estos es quien somos, hijos de Dios. Y saben, esto es grandioso. ¿Saben por qué? Mis hermanos, por dos cosas bien importantes. Es grandioso porque, saben, el mundo no va a reconocer nunca ese privilegio, mis hermanos. El mundo nunca va a reconocer esto. Y quizá el mundo, ya hay alguien que me lo ha dicho alguna vez, es que me dicen que soy raro. Es que me dicen que soy distinto. Pues ¿sabes qué? Gloria a Dios por ello. Porque da igual la identidad que el mundo pueda darte. Da igual la identidad que el mundo pueda atribuirte. Da igual lo que el mundo pueda pensar, mis hermanos. El mayor privilegio es lo que Dios piensa y ha hecho de nosotros. Y es que piensa y nos ha hecho en Cristo sus hijos para siempre. Esta es nuestra identidad. Y saben que cuando esto lo entendemos, no tengo ningún problema de identidad, mis hermanos. Ninguno. Pero lo importante es que si somos esto, mis hermanos, entonces nuestra vida tiene que ser una vida de justicia, conforme a lo que hemos sido hechos por el amor del Padre, hijos de Dios. Por tanto, debemos considerar esto, que esa es nuestra identidad presente. Pero ahora debemos considerar otra cosa, que quizá les suena un tanto
obvia. Pero debemos considerar, mis hermanos, que no solamente el ser hijos de Dios es el resultado del amor del Padre, sino que debemos considerar que solo el creyente en Cristo es hijo de Dios. Solamente. Esto puede parecer muy obvio, mis hermanos, pero es importante decirlo. Mirad cuál amor, vosotros, creyentes, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Únicamente aquí son hijos de Dios aquellos que han sido depositarios del amor adoptivo del Padre. Aquellos que no han sido depositarios del amor adoptivo del Padre no son hijos de Dios. Por tanto, aquí es importante entender el tema de nacido de Él e hijo de Dios. ¿Qué significa esto exactamente? Y eso Juan no nos lo explica tanto en su carta, sino que nos lo explica en su Evangelio. Lo que ha sido nuestra lectura congregacional, mis hermanos. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, a partir del versículo 12, ¿qué es lo que dice Juan? Dice, mas a todos los que le recibieron, se refiere a los que recibieron a Cristo. Es decir, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, aquellos que recibieron y creyeron que Jesús es el Verbo eterno de Dios hecho carne, la luz que traía la vida eterna a este mundo. Que el Cristo y el eterno Hijo de Dios se encarnó en la persona de Jesús de Nazaret, el Cristo, el Hijo de Dios. Dice, aquellos que le recibieron. ¿Quiénes son estos? Los que creen en su nombre, no otros. Juan dice, a estos Dios les dio la potestad, les dio la autoridad de ser hechos hijos. ¿Se dan cuenta? El ser hecho hijo solamente es por haber creído en Cristo Jesús. Y es Dios quien da esto. Por lo tanto, piensa en lo siguiente, no puedes hacerte tú mismo hijo o hija de Dios. No puedes hacerte tú mismo una partida de nacimiento celestial, mis hermanos. Ir al registro civil de los cielos y pedir tu partida de nacimiento por ti mismo. Dios, mis hermanos, es quien da esto. Y es algo que no se produce, dirá Juan, por voluntad de hombre, por voluntad de carne, por voluntad humana, sino por la voluntad de Dios. Dios es quien hace nacer de nuevo. Dios es quien hace hijos a los suyos, nadie más. ¿Y cómo lo hace esto Dios? Bien, lo hace acordándose de Nicodemo. ¿Se acuerdan de Nicodemo? Que Nicodemo se le presentó y le dijo, Señor, sabemos que eres maestro y que muchas cosas sabes y así. Y ahí Jesús cortó por lo sano. Le dijo, Nicodemo, de cierto te digo, que si no nacieres de nuevo, si no nacieres de arriba, no entrarás en el reino de los cielos. Nicodemo, si no nacieres de agua y espíritu, no puedes ver, no puedes entrar en el reino de los cielos. ¿Y qué es ese nacer de arriba, nacer de nuevo? Es algo que el Espíritu de Dios da, mis hermanos. Y de manera misteriosa, cuando el Evangelio y la palabra de Dios es predicada, mis hermanos, de manera misteriosa, ese Espíritu que enseña y testifica, coge ese corazón de piedra y lo transforma en carne, hace una nueva creación, da una nueva vida donde no la había, da una nueva disposición. De tal manera que el nacido de nuevo, mis hermanos, tiene una nueva disposición que puede entonces y quiere entonces creer, arrepentirse y vivir rectamente delante de Dios. Es Dios quien lo da. Y lo da en base, ¿saben a qué? Lo da en base, mis hermanos, a la obra gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Ese nuevo nacimiento es una bendición de lo que Cristo obró en su cruz y en su resurrección. Cuando se habla de la redención, mis hermanos, se habla de la redención consumada. Es decir, Cristo obró de manera perfecta y última la salvación de los suyos en la cruz y en la resurrección. Y esa redención consumada, el Espíritu la aplica al creyente. Y una de las bendiciones que aplica a la vida de todo aquel que cree, ¿saben cuál es, mis hermanos? Nacer de nuevo y ser hechos hijos de Dios, mis hermanos.
Por tanto, fíjense que en este sentido, mis hermanos, únicamente aquel que es hijo de Dios es el que ha creído en Cristo Jesús. Por lo tanto, los únicos que son hijos de Dios son los creyentes en Cristo. El tema de hijo de Dios ya va desde la creación, desde Génesis 1. Pero cuando pecamos en Génesis 3, esa idea de ser hijo, mis hermanos, se perdió. De ser hijo de Dios pasamos a ser hijos de ira. ¿Y saben cómo se restaura al volver a ser hechos hijos de Dios? Se restaura únicamente por redención en Cristo Jesús, por la sola obra de nuestro Dios. Y aquí Juan está diciendo, mirad vosotros que sois depositarios de ese amor, mirad que sois hijos de Dios, vosotros creyentes, nadie más. Y si veis el versículo 1 del capítulo 3, hay algo que la Reina Valera del 65 omite, mis hermanos. Pero la Biblia de las Américas o la Reina Valera revisada pone. Fíjense, mis hermanos, en lo que es la Biblia de las Américas. Dice, mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Fíjense la Reina Valera revisada. Mirad cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Eso está en el original, mis hermanos. Ese y eso somos. ¿Qué está haciendo aquí, mis hermanos? En cierta manera, Juan está afirmando categóricamente de que aquellos que han creído en Cristo Jesús son hijos de Dios. Y Juan dice, eso no lo dudes, eso es lo que somos. Por lo tanto, si por la pura gracia de Dios, si por la obra del Espíritu Santo has creído que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, si tu vida se ha rendido en arrepentimiento delante de Cristo, si tu vida es una vida de permanencia en el Evangelio de Cristo Jesús, no lo dudes, eres hijo de Dios. Y solamente para poder entrar en este gran privilegio, debes saber que solamente entrarás si por la gracia de Dios rindes tu vida a Cristo. Confiesas tus pecados delante de Él. Te arrepientes y dices, Señor, mi pecado es grande, pero qué grande es tu gracia y tu amor. Perdóname. Y aquellos que se acercan en Cristo, mis hermanos, este gran amor del Padre los hace sus hijos. Y eso es lo que somos. Por lo tanto, como hijos de Dios, mis hermanos, ¿saben qué? El viento no lo ves, lo oyes, dice Jesús, pero no sabes ni a dónde viene, ni a dónde va, pero escuchas su sonido. Así es todo el nacido del Espíritu. Todo hijo de Dios, mis hermanos, tiene que tener ese aroma y vida de lo que ha sido hecho. Esa es nuestra identidad en el presente, gloriosa identidad, mis hermanos. Gloriosa identidad. Pero ¿saben qué? Y con esto ya es el último punto. Aquí en 3-5 minutos se va a acabar. Gloriosa identidad. Pero no solamente debemos considerar nuestra identidad presente como hijos de Dios, sino que, mis hermanos, debemos esperar la manifestación futura de ser hechos hijos de Dios. Y fíjense, es una esperanza de una manifestación futura que, primero, está ligada a la manifestación futura de Cristo. ¿Saben? Esto puede parecer un tanto contradictorio. Juan ha dicho, somos hijos de Dios y eso somos ya en el presente. Pero ahora nos dice, fíjense el versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Bueno, Juan, ¿lo somos o no lo somos? Pues ambas cosas, mis hermanos. Lo somos porque ya somos hijos de Dios. Pero ¿saben qué? Todavía tiene que manifestarse, mis hermanos, la plenitud y la consumación de lo que significa haber sido hechos hijos de Dios. Esto pasa con cualquier doctrina. Acuérdense que cuando Cristo vino, inauguró los últimos tiempos. ¿Se acuerdan? La última hora la inauguró. Y esa última hora, esos últimos tiempos, esa nueva creación se consumará cuando Cristo vuelva en su reino eterno, glorioso y de justicia, mis hermanos. Pues bien, ya somos hijos de Dios, pero si pensabas que esto era algo glorioso, déjame que te diga que todavía queda mucho más por ver. Todavía hay mucho más, mis hermanos, de lo que seremos como hijos de Dios.
Y eso de lo que seremos como hijos de Dios, esa consumación última y gloriosa, está ligada a la manifestación, a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense el versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Todavía no se ha manifestado, pero escuchen, mis hermanos, estas palabras de Juan y no las dejen pasar. Todavía no se ha manifestado, pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Cristo venga, mis hermanos, y esa manifestación última de los hijos de Dios, con la venida de Cristo Jesús, la Biblia, mis hermanos, lo liga a lo que es la resurrección corporal última. Aquel día, mis hermanos, que seremos resucitados de nuestro lecho de muerte. En ese día, cuando nuestros cuerpos sean restaurados, llegará la consumación final de nuestra adopción. Fíjense lo que Pablo dice en Romanos 8:23. Y no solo ella se refiere a la creación aquí, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Gemimos en este presente, mis hermanos, esperando la adopción, que Pablo dice, es decir, la redención de nuestros cuerpos. Cuando llegue el momento, mis hermanos, en que Cristo venga y se manifieste y nuestros cuerpos sean resucitados, mis hermanos, entonces llegaremos a esa consumación de la adopción, de ser hechos hijos de Dios. Esos cuerpos, mis hermanos, que te levantas por la mañana con dolor de rodillas, mis hermanos, que te levantas con dolor de cadera por la prótesis, que te levantas con dolor de riñones, o esos cuerpos que tienen que pasar quizá por quirófano y que ya han pasado más y más de una vez por quirófano. Llegará el día cuando Cristo venga, que esos cuerpos serán restaurados, glorificados, resucitados a la perfección, mis hermanos. Es la glorificación última. Fíjense lo que Pablo dice en 1 Corintios 15:52, el capítulo de la resurrección en esa carta. En un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, mis hermanos, cuando Cristo venga. Cuando esa trompeta suene, llegará lo que es la glorificación última. ¿Y qué es la glorificación? Es la consumación de nuestra salvación. Es el llegar a lo que hemos sido salvados en Cristo Jesús, mis hermanos. Nuestros cuerpos transformados, resucitados, hechos perfectos y la plenitud de ser hechos hijos de Dios. Y la pregunta es, ¿qué sucederá entonces en ese momento, mis hermanos? ¿Por qué ligado a la manifestación de Cristo y no a otra cosa? Porque esa esperanza futura, mis hermanos, que está ligada a la venida de Cristo, es una esperanza futura que, ¿saben qué? Nos hará a la imagen de Cristo. Fíjense el versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Oh, mis hermanos, hemos sido salvos del pecado. Hemos sido salvos del infierno, hemos sido salvos de la muerte, hemos sido salvos de la ira de un Dios santo. Pero mis hermanos, el final de nuestra salvación no es como los cuentos que se explican a los niños para ir a dormir. No es el final de la salvación, comieron perdices y vivieron felices. No, ¿saben cuál es el final de nuestra salvación? Lo que Pablo dice en Romanos 8:20, porque a los que antes conoció, a estos, mis hermanos, también los predestinó para que fuesen hechos a la imagen de su Hijo. Este es el final de nuestra salvación, ser hechos a la imagen de Cristo Jesús. Es lo que dice Juan, cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. ¿Y qué significa aquí ser semejantes a Él, mis hermanos? ¿Lo han pensado? ¿Saben lo que significa? No significa ser semejantes a Él a nivel físico, mis hermanos. Si el cuerpo será resucitado, glorificado, perfecto. Pero ¿cuál es el tema de Juan aquí, mis hermanos? El tema de Juan es que aquel que es nacido de Dios tiene que vivir ¿qué? Justamente, en una perfección moral y ética, perfecta, justa, delante de su Dios. Eso es a lo que se refiere, seremos semejantes a Él, mis hermanos.
que el día que Él se manifieste, seremos hechos a su imagen en esa pureza ética, moral, perfecta en nuestra vida. ¿Por qué será esto así? Miren el versículo 2. Porque le veremos tal y como Él es. Mis hermanos, no dejen pasar esas palabras. Porque le veremos tal y como Él es. ¿Saben qué? No sé lo que va a pasar, mis hermanos, en ese día. No sé cómo va a ser esto. Pero mis hermanos, el día que Cristo se manifieste, el día que nuestro Señor, el día que nuestro Redentor se manifieste, lo vamos a ver, mis hermanos, no con los ojos de la fe, sino con nuestros ojos físicos. Y el día que Él se manifieste, lo veremos. Piensen en esto, en su gloria y magnificencia que tenía desde antes de la fundación del mundo. Lo veremos en su pureza ética, justa, perfecta, en su estado glorificado. Y esa visión, mis hermanos, esa visión, no sé lo que va a ser, pero esa visión nos transformará en un abrir y cerrar de ojos semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Y esa lucha con el pecado que ahora tenemos, esa culpabilidad cuando caemos delante de Dios, esa tristeza en nuestro corazón, esa carga que uno lleva cuando ha ofendido a Dios, esa aguja aquí cuando uno ha pecado y no se arrepiente y el Espíritu le dice, has hecho mal, ve delante de Dios. Esa carga, esa tristeza profunda, mis hermanos, ese día ya no estará más. Porque habremos sido hechos a semejanza de aquel que es justo y perfecto. Eso es lo que nos espera, mis hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo venga. Lo que nos espera, mis hermanos, es lo que estamos viendo en la escuela dominical. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y en ese día seremos saciados. Mientras tanto, esa esperanza futura tiene una consecuencia en el presente. Fíjense el versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Mis hermanos, el tener la esperanza certera de que seremos hechos a la imagen de Cristo, perfectos y justos delante de nuestro Dios, mis hermanos, tiene que tener una implicación en el presente. Y es que esa realidad futura debe ser purificadora para nuestras vidas en el presente. Debe ser el motor que tu vida y en mi vida como hijos de Dios nos lleve a vivir dentro de ese mundo caído en justicia, santidad y obediencia a nuestro Dios. De que cuando la tentación llegue, de que cuando estés a punto de meter el pie para caer, de que cuando sepas de que eso es difícil, piensa, Cristo volverá y seré hecho a imagen de Él perfecto. Y en esa manifestación, Señor, ayúdame a vivir en santidad, obediencia y rectitud, hasta que Cristo se manifieste. Así que, mis hermanos, no perdamos nunca de vista quién somos como hijos de Dios. No perdamos nunca esta esperanza en el presente. Y quiera Dios que por su gracia llegues a los pies de Cristo para que esa adopción pueda ser una realidad en tu vida y sea dicho, mira cuál amor te ha dado el Padre para que seas llamado Hijo de Dios.